Hay un sistema, hay un modelo interpretativo de la Biblia que ha generado todo un sistema irresponsable de creencias que predomina en el evangelicalismo de nuestro tiempo, pero sobre todo en el pentecostalismo carismático de nuestra época. Y nos referimos a ese modelo sesentista de interpretación de la Biblia, ese modelo reinabalerista que tiende a encerrarse en esta traducción castellana y se aferra a seguir las palabras de esta traducción sin ningún tipo de análisis gramatical, lingüístico, literario, ni mucho menos de los idiomas originales. Es este tipo de personas para los que no existe ninguna otra cosa que la versión Reina Valera 60, y que incluso en la defensa de esta traducción están dispuestos a desechar no solo otras traducciones, sino aún los idiomas originales. Y se encierran en las palabras de la traducción que Casidoro de Reina o Cipriano de Valera dejaron en la traducción castellana más popular entre los hispanoparlantes. Este estilo interpretativo les lleva a tomar textos como el de 1 Corintios 11 como mandamientos literales y directos con respecto al atavío de las mujeres, por ejemplo. Esto es, que ellos interpretan sobre la lectura llana de 1 Corintios 11 y dicen que toda mujer debe andar con una pañoleta en la cabeza todo el día a fin de no afrentar a su cabeza. Pues si leemos así de manera literalista, 1 Corintios 11 parece estar diciendo eso. También se obtienen enseñanzas como el hecho de que se prohíbe a la mujer que se corte el cabello, y allí tenemos en ciertos lugares mujeres que tienen el cabello hasta las rodillas o a veces más largo y no quieren cortárselo porque 1 Corintios 11 les enseñó su pastor, dice literalmente que la mujer no debe cortarse el cabello. ¿Están viendo mi punto? No hay razonamiento interpretativo que relacione el texto con su contexto o que encuentre el espíritu del versículo, que halle el principio que subyace bajo la superficie de las palabras de esta traducción, que siga los principios interpretativos que la Iglesia ha usado a lo largo de los siglos o incluso de los milenios. Así llegan a la conclusión de que el 9º mandamiento, por ejemplo, este que dice no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, interpretan y dicen que solo manda no decir algo directamente opuesto a la verdad. Y en este sistema interpretativo, el versículo no dice nada más que eso. No hay más allá, no hay más detrás de él. Dice literalmente eso y eso es, y nada más para este sistema de interpretación. Y que el 8º mandamiento, por ejemplo, que nos manda no hurtarás, solo impide, según esta interpretación, entonces solo impide asaltar los bancos, asaltar las casas o asaltar a las personas. Pero según este modelo, no tiene nada que decir contra la piratería, por ejemplo.
contra la piratería, y no estamos hablando de los barcos piratas, no estamos hablando de las películas piratas, de las canciones cristianas piratas, o de los software pirata o cualquier otra cosa pirata, porque para ellos, como su interpretación, su estilo interpretativo solo es lo que diga el texto de la versión 60 conforme las palabras que se tradujeron en la versión 60 dicen, entonces no hay más. ¿Me estoy explicando? Para ellos entonces el mandamiento de no hurtarás tampoco tiene que decirnos nada con respecto a la declaración de impuestos, por ejemplo. Tal vez, incluso si nuestro Señor Jesucristo no hubiera expresado claramente algunas de las implicaciones del sexto y del séptimo mandamiento, todavía seguirían pensando como los fariseos. Seguirían pensando que el mandamiento prohíbe llegar al abierto y consumado acto del homicidio o del adulterio. ¿Me explico? Si no es porque el Señor Jesucristo lo hubiese dicho clara y abiertamente, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera, ¿se acuerdan? Si el Señor no hubiera hecho esta aclaración, yo me pregunto y dudo seriamente que hubieran llegado ellos a esa conclusión en base a este sistema, este modelo interpretativo de solo agarrar las palabras que están allí y no buscar ni ir más allá de eso. ¿Me explico? No utilizar ninguna búsqueda del principio que está detrás, ni nada de interpretación del versículo. Estas son la clase entonces de personas, ministerios o iglesias que piensan que David andaba saltando como cabra en el culto de adoración y dicen, es que allí dice, sí dice, pero eso significa que entonces hay que hacerlo. O que, por ejemplo, al hombre rico o a cualquier hombre rico se le exige que debe regalar todas sus posesiones a los pobres. Dice allí, dijo el Señor Jesucristo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Lo dijo? Sí lo dijo literalmente, pero estaba pidiéndole que lo hiciera, estaba mandándole que lo hiciera. ¿Están captando mi punto? O también, por ejemplo, llegan a las conclusiones de que Cristo, por ejemplo, estaba en contra del cuarto mandamiento. Porque leen allí las confrontaciones que tiene Cristo con los fariseos y dicen, ahí estaba Él en contra del cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque no se estudia más allá, porque no se busca el principio que hay detrás de las palabras del Señor, porque no se interpreta el versículo a la luz de su contexto. En fin, este modelo interpretativo rechaza y tacha como doctrinas de hombres a todas aquellas doctrinas cuyo nombre no se haya explícitamente enunciado en algún texto del Nuevo Testamento. Y dicen, si esa cosa no lo dice claramente en la Biblia, entonces no es bíblico. Es doctrina de hombres. Ustedes lo inventaron. Calvino lo inventó. Lutero o cualquier otro. ¿Por qué? Porque ellos no hallan que se encuentre específica o explícitamente en un texto, y tiene que ser del Nuevo Testamento, porque también tienen esa tendencia a decir, es que eso era del Antiguo y no del Nuevo. Pero siguiendo
ese estilo de pensamiento, esa forma de razonamiento que usan, entonces la doctrina de la Trinidad sería mandamiento de hombres, puesto que en la Escritura, hermanos, esta palabra simplemente no existe. Pero porque no existe explícitamente en el texto de la traducción que tenemos, ¿significa que no es bíblica esa doctrina? ¿Significa entonces que es doctrina de hombres? ¿O qué, por ejemplo, de la doctrina de la sustitución? ¿Cuántos han hallado un texto que diga: he aquí, de acuerdo a la doctrina de la sustitución, hermanos, esto y esto y esto otro? ¿Dónde lo encuentran? No está. Entonces, ¿significa que la doctrina de la sustitución es doctrina de hombres? ¿Me están siguiendo, hermanos? Y solo por mencionar un par de ellos. Pero debemos decir, hermanos, sin ánimo de crítica, que paradójicamente ellos están dispuestos y muy dispuestos a aceptar sin ninguna discriminación toda nueva doctrina y práctica que llegue a sus oídos o a la iglesia, sin que siquiera haya un solo texto que la mencione en la Biblia. Por mencionar algunas, por ejemplo, están más bien dispuestos a aceptar doctrinas como eso de decretar y declarar, cuando eso no existe en la Escritura. Están más dispuestos a aceptar movimientos y prácticas como ese rollo de la risa santa, supuesta risa santa, y no piensan que sea doctrinas de hombres. Están bien dispuestos a invertir su dinero y su tiempo creando banderas y astas para poder agarrarlas y bailar con ellas, y también hasta los hombres. Y hermanos, otra de las doctrinas bíblicas que asusta a los postulantes de este modelo interpretativo es la doctrina de la membresía de la iglesia local. Al oír esta palabra membresía, se encienden las alarmas en su pensamiento, pues antes de hallar un concepto en la Biblia con el cual asociar esta idea, más bien toman los conceptos del mundo con respecto a esta palabra o a esta frase, y entonces se forman una idea, dicho sea de paso, mundana de tal doctrina, y entonces ahora sí se sienten con la autoridad de señalar y decir: es doctrina de hombres. ¿Por qué? Porque oyen membresía de la iglesia, membresía, ¿y qué es lo que viene a su mente cuando oye membresía? Un carnet de un club social, de un club campestre donde hay, no sé, una cancha de golf, albercas y cuanta cosa, y entonces adquiere su membresía y va, y ahí pasa el tiempo, disfruta, tiene roce social, etcétera. Entonces, como ese es su concepto de membresía, evidentemente sacado del mundo, lo oye y dice: membresía, ¿cómo? No, eso es doctrina de hombres. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros les hablamos de la doctrina de la elección incondicional. Y dicen: ¿elección? No, entonces, no, ¿cómo puede ser? Dios no hace acepción de personas.
La doctrina de la elección dice que Dios desprecia y dice de Tin, Marín, de Doping, güey, tú sí, tú no. Nos está enseñando a un Dios, hermanos, como el mundo que rechaza la doctrina de la elección lo ve. O cuando, por ejemplo, les decimos que no existe libre albedrío. ¿Cuántos de ustedes no han pasado, hermanos, por decir que malos ratos con algunas personas cuando usted le dice, oye, ¿tú sabes que no existe el libre albedrío? ¿Qué? ¿Cómo? No, ahí donde vas, no, de plano, no sé qué hacen ahí. ¿Sí o no? Ese es como que ya los perdimos a ustedes, quién sabe dónde andan ya. ¿Pero por qué dicen eso? Porque en vez de tomar una idea de la Biblia de qué puede hacer eso, más bien lo toman en base al concepto que el mundo tiene de cierta palabra, que es el libre albedrío. Para ellos el libre albedrío es la simple libertad que todo ser humano tiene de ponerse zapatos rojos o ponerse zapatos azules, y dicen, ¿qué? Entonces están diciendo que no puedo ponerme zapatos rojos o azules, están locos. ¿Me explico? Luego entonces usted tiene que explicarle y decirle, a ver, ¿sabes qué significa libre albedrío? ¿Significa que yo puedo escoger qué ropa me pongo? No, eso no significa libre albedrío. ¿Sabes que cuando esta frase se inventó o se acuñó no tenía nada que ver con la ropa que te ponías o con los zapatos, porque ni zapatos había en ese entonces? Y bueno, esto mismo sucede cuando hablamos, hermanos, de la membresía bíblica. Es membresía, ¿no? ¿Qué traen estos con esas cosas? Pero, hermanos, veamos así como los creyentes somos miembros de la familia de Dios. Los miembros de la familia de Dios. Como vimos el domingo pasado, Dios adopta hijos y los introduce en su familia. La misma palabra adopción implica muchas cosas, hermanos, como por ejemplo, la palabra adopción en sí misma implica que hay una familia. Y si hay una familia, esto a su vez implica que hay un hogar. Si hay un hogar, implica también que hay una casa, que hay hermanos, implica que hay un padre. Y si hay un padre, implica que hay autoridad. Si hay autoridad, implica que hay reglas. Si hay reglas, implica que también habrá penas y recompensas. ¿Se fijan? Toda la serie de cosas que están envueltas tan solo en la sencilla palabra adoptar. Pero cuando solo tomamos, como les decía al principio, la palabra de la traducción y no vemos más que eso, no podremos llegar a comprender lo que está detrás de esta doctrina. Pero yo pregunto, ¿no estarán de acuerdo los que se oponen a la doctrina de la membresía de la iglesia local en que el concepto de membresía es totalmente legítimo y correcto cuando se trata de una familia? Está bien, no estás de acuerdo con la palabra membresía y dices, no, eso no es bíblico. Ok. Entonces, pero no puedes negar que el concepto de membresía es legítimo y es correcto cuando se habla de una familia. ¿Cierto o no?
Eso es innegable. Eres miembro de una familia. ¿No eres acaso miembro de una familia? ¿No compartes derechos y responsabilidades con tus hermanos de carne y de sangre? ¿No tienes compromisos morales, económicos y espirituales en el seno de tu familia terrenal? ¿Y por qué entonces nos asustamos cuando oímos el concepto de la familia de Dios y compromisos morales, económicos y espirituales en la familia de Dios también? ¿Acaso no sabías que la Escritura enseña que al ser adoptados por Dios, al ser tú adoptada por Dios, vienes a formar parte de la familia de Dios? Vienes a ser miembro de la familia de Dios. Eso es irrefutable. ¿No sabes que obtienes la membresía de la Iglesia Universal? Eso es lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 7. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 4, versículo 4 y al versículo 7 para que observen ustedes que este concepto de inclusión en la familia de Dios está en la Biblia. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No está hablando aquí de una adopción. Ya eres hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Eres parte de una familia. Si el Señor hubiese querido darle otro nombre que fuera a la recepción de los creyentes en la iglesia, simplemente nos hubiera dejado llamarnos cristianos y hasta allí, sin necesidad de llamarnos hijos de Dios. Pero era necesario, hermanos, que fuéramos llamados hijos de Dios, pues entraríamos en una familia espiritual. Con este y muchos otros textos que no tenemos tiempo de citar, la Escritura nos enseña que el creyente nacido genuinamente de nuevo es inmediatamente introducido en la familia de Dios por medio de la adopción. Ahora es un miembro de la familia de Dios, que es la iglesia. Pero en la Escritura, hermanos, es también clara la distinción entre la iglesia universal y la iglesia local. Por ejemplo, mientras que Efesios capítulo 1, versículo 22 nos deja claro el carácter universal de la iglesia, pues nos dice, hablando de Cristo, que Dios lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La de aquí en Guadalajara o la de otro lugar? No, la iglesia universal, toda la iglesia en general. De la misma forma, según a los Corintios capítulo 11, versículo 8, nos enseña que la iglesia universal está organizada
en iglesias locales con gobiernos propios que interactúan unas con otras. Dijo el apóstol Pablo: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Aquí hay una distinción clara y está diciendo otras iglesias, no dice la otra parte de la iglesia, ni dice el otro pedazo siquiera de la iglesia me dio económicamente para yo servirles a ustedes. No, dice otras iglesias locales me soportaron económicamente para yo poder servirles a esta otra iglesia local en Corinto. Todo creyente entonces no solo ha de conformarse con pertenecer a la membresía de la Iglesia Universal, sino que ha de esforzarse de manera consecuente con su nueva naturaleza a integrarse de manera íntima y comprometida con una iglesia local, puesto que una familia intangible no se experimenta como familia. Bien, ya eres cristiano, el Señor te salvó. Está bien, gloria y acción de gracias al Señor por ello. Ya perteneces de manera automática, si se puede usar ese término, a la Iglesia Universal. Esta iglesia que se compone de todos los creyentes salvos desde el principio hasta el final. Así que esta iglesia universal es en un sentido intangible. ¿Por qué intangible? Porque yo no la puedo ver a toda, ni la podré conocer al menos de este lado de la eternidad. Existen cientos y miles de nombres de miembros de la Iglesia Universal que nosotros ni siquiera jamás hemos oído y que nunca quedaron escritos en ninguna parte. Así que cuando el creyente nace de nuevo, viene a entrar en la membresía de la Iglesia Universal. Pero, ¿dónde están mis hermanos? Ya que es una iglesia intangible, es necesario ahora que el creyente se esfuerce para pertenecer a una iglesia tangible, a una iglesia local. De hecho, una de las primeras marcas de gracia que se observan en un verdadero creyente, hermanos, es su voluntario anhelo de unirse comprometidamente con una iglesia local verdadera y tangible. ¿Me siguieron? ¿Cómo podemos encontrar una de las marcas de gracia, uno de los distintivos de que el Señor le ha salvado genuinamente a usted? Es que usted va a ser inclinado por el Espíritu, va a sentir el deseo, el impulso del Espíritu de buscar una iglesia local tangible a la cual unirse. Va a buscar hermanos a los cuales abrazar, con quienes hablar, con quienes expresar sus dudas, sus temores, a quien consolar, etcétera, con quien interactuar, porque, como ya se ha dicho en otras oportunidades, el cristianismo no se diseñó para vivir solo, en aislamiento, sino para vivirlo en comunidad. Y esta marca de gracia es precisamente la que vemos, hermanos, inmediatamente después de que el apóstol Pablo mismo viene a salvación. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos hace rato en Hechos capítulo 9? Acompáñenme rápidamente a Hechos capítulo 9, pero esta vez vamos a leer del versículo 26 al versículo 28,
y vamos a encontrar esta marca de gracia evidenciada en un creyente que se acaba de convertir. Recuerden que ya leímos que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en ese momento es salvo, se bautiza, se une a la iglesia en Damasco, empieza a predicar acerca de Cristo en las sinagogas. Los judíos piensan en matarlo. Los hermanos lo sacan de Damasco, descolgándole de una canasta. Luego se va a Jerusalén, y dice el verso 26: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Vemos, hermanos, aquí a este recién convertido Saulo de Tarso, que lo primero que hace después de convertido es unirse a la iglesia local en Damasco. Se junta con los hermanos en Damasco y luego empieza uniendo fuerzas con ellos. No va y se sienta a oír y nada más estar ahí sentado, pues a ver qué pasa. Hermanos, se integra de manera activa en la vida de la iglesia de Damasco, al punto que incluso empieza a predicar valerosamente de Cristo. ¿Eso significa que le daban el púlpito para que fuera y predicara? No, él estaba predicando, por ejemplo, en las sinagogas. Eran los judíos los que lo escuchaban. Y estos fueron los que se indignaron y se molestaron. Luego, a causa de las acechanzas de muerte, él tiene que alejarse de esta iglesia local y se va a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace todo cristiano verdadero, cuya marca de gracia es ese deseo anhelante de juntarse, de unirse a una iglesia local, de no andar suelto, de no andar independiente por su propia cuenta como llanero solitario, sino unirse al cuerpo de Cristo, del cual es hecho un miembro. No debemos pensar, hermanos, que el pasaje nos relata el intento del recién convertido Saulo de Tarso de acercarse a la cuadra donde se llevaban a cabo los cultos, o a la puerta del lugar de reunión, porque alguien puede decir, no, es que lo que ahí está diciendo es que llegó Pablo a Jerusalén y entonces pues andaba ahí buscando dónde se hacían los cultos y se arrimaba ahí de lejos a verlos, a ver qué andaban haciendo. No, hermanos, puesto que históricamente la Iglesia de Cristo nunca ha negado acceso a las reuniones de adoración a ningún hombre. Nunca se niega la entrada a nadie que venga al culto de adoración. Sea quien sea y venga como venga, no se niega la entrada. Bueno, ya si viene con un arma y bueno, hay circunstancias sí también especiales, ¿verdad? Pero no se ha negado, hermanos, la entrada. De tal forma que no podemos pensar que Pablo estaba temeroso de ver a que no lo fueran a dejar entrar. Hermanos, ya estaba hablando valerosamente allá en Damasco. Entonces, debemos comprender que Saulo tenía acceso a las reuniones de la iglesia.
Pero lo que no se le permitía, según el texto, es el acceso a la intimidad y compromiso con la membresía de la iglesia local en Jerusalén. ¿Cómo? Sí, hermanos, lo que está diciendo no es que no hallaba si meterse o no meterse a la iglesia a escuchar la predicación. No, todo el mundo entraba y se metía. Lo que trataba de hacer y no lo dejaban al principio era de ser incluido en la membresía de la iglesia local de Jerusalén. ¿Cómo? Sí, hermanos. Pues no solo la narrativa misma del pasaje nos confirma esto, porque cuando leemos y decimos, miren cómo dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Noten que está en plural, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Trataba de unirse a la reunión, a la unión de los discípulos del Señor, no a las reuniones. A las reuniones iba, en los cultos estaba, pero trataba de unirse a los discípulos, no a todos los asistentes, a los discípulos, haciendo una distinción entre los verdaderos discípulos y los que iban pues a escuchar. Pero no solo es eso, hermanos, sino que la palabra griega que llegó para nosotros como juntarse es la palabra griega kolau, que expresa una unión muy cercana, tanto que en 1 Corintios capítulo 6 versículo 16 se utiliza para expresar las relaciones íntimas, lo cual nos enseña, hermanos, que esta palabra juntarse no era de que se estaba queriendo acercar el apóstol Pablo y levantaba la mano y nadie la quería chocar con él. No, hermanos, era que él deseaba incluirse, introducirse, unirse de manera filial, de manera cercana, de manera íntima con los hermanos, los discípulos de Jerusalén. Pero ellos no lo aceptaban todavía. ¿Por qué no? Porque sí iba al culto, sí mostraba algunas marcas de gracia tal vez, pero no estaban bien convencidos de que el Señor le hubiera salvado de verdad. Lo cual nos habla de que había un escrutinio, de que ellos se detuvieron a pensar, ¿será que el Señor le haya salvado? No, nos está engañando, ¿qué está pasando aquí? Me explico, no vean a la membresía de la iglesia de Jerusalén analizando el caso de Pablo. Esta palabra coleo, alguien ha dicho que de allí viene la palabra cola, que es ese pegamento que usan los carpinteros para pegar la madera y que es algo totalmente fuerte que no se puede luego despegar. Pero ciertamente habla de una unión muy, muy cercana y comprometida. Así que Saulo lo que estaba haciendo era esforzarse por entrar en plena comunión y compromiso con la iglesia de Jerusalén. Lo que, dicho de otra forma, sería, se estaba esforzando por ser admitido dentro de la membresía de la iglesia local de Jerusalén, por ser parte de la familia local en la fe que estaba en Jerusalén. Ahora, si todavía no estamos bien convencidos de que no solo
es suficiente con venir a ser parte de la membresía de la Iglesia Universal, sino que hay que entrar dentro de una membresía en la iglesia local. Les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10 nos habla acerca de esta familia que ya no tiene tinte universal, sino local. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿De cuál familia de la fe estará hablando? ¿De la iglesia universal o de la iglesia local? Es evidente que debe ser de la iglesia local, porque si fuera de la iglesia universal, ¿yo cómo le puedo hacer el bien al hermano que ya se murió hace 50 años? ¿O cómo le puedo hacer el bien al hermano que todavía ni siquiera nace? ¿O cómo le puedo hacer el bien al hermano que está del otro lado del mundo? ¿Me explico? Sino que se refiere, hermanos, a una familia local, hermanos que yo conozco y que puedo ver, que puedo abrazar, saludar y preocuparme por ellos. Y está diciendo que si tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe local, allí donde tú estás en tu iglesia. De tal forma que si tú vienes a ser adoptado hijo de Dios, eres parte de la iglesia universal, pero también debes ser parte de una familia local. El privilegio del compromiso y cuidado mutuo está circunscrito, aunque no del todo limitado, a la pertenencia a la familia de la fe. Les voy a repetir eso. El privilegio del compromiso y cuidado mutuo está circunscrito, aunque no del todo limitado, a la pertenencia a la familia de la fe. El cuidado y protección del padre están priorizados a su familia. ¿No es así? ¿Un padre de familia a quién cuida? ¿A todos los del barrio? No, es un padre de familia. Cuida a su familia. Si después de estar cuidando a su familia puede ayudar al del barrio, pues lo hace. Pero sería una total tergiversación que estuviera ayudando a todos los del barrio y a su familia ni le ayude. La ternura y alimentación de la madre están priorizados a su familia. No a todos los niños del mundo. Si le queda oportunidad y puede ayudar a otros niños a alimentarlos o abrazarlos o darles un poquito de ternura, lo hará. Pero ¿qué madre da ternura a todo niño que se encuentre y ni caso le hace a su hijo o a su hija? ¿No es lo natural nos enseña estas cosas? Como el apóstol Pablo mismo decía, la naturaleza no nos enseña esto. Que la ayuda, el compañerismo y soporte de los hermanos están priorizados a su familia. ¿A quién van a ser leales? ¿A quién van a respaldar, soportar y ayudar cuando se encuentran en dificultades? ¿A sus hermanos en la carne o al vecino o a la colonia allí? El apóstol inspirado dice, si tienes oportunidad para bendecir a alguien, dale prioridad
a tu familia de la fe, lo cual nos enseña que hay una familia. ¿A cuál familia? ¿La universal o la local otra vez? Hermanos, pues se trata de que voy a hacerle un bien a alguien. Otra vez, es incompatible que se quiera aplicar este texto a la iglesia universal. Tiene que ser definitivamente a la iglesia local. Además, la palabra que se tradujo como familia aquí es la palabra griega oikeios, que significa doméstico. De hecho, la versión antigua, la Reina Valera de 1909, dice que hagamos bien a los domésticos de la fe. Esta palabra significa que es algo relativo o adherente a lo doméstico. Esto es lo relativo o lo adherente a una casa. Y si se fijan, la palabra en sí misma ya nos está delimitando el campo de acción. Una casa, una familia. Por lo cual de por sí ya nos arroja la figura de un hogar, de una casa, de una familia en la santidad de su individualidad y no de una sociedad o de un reino en general. El léxico griego Thayer define la palabra griega como pertenecer a una casa o familia. También nos dice que significa doméstico y que significa también intimar. Así pues, este versículo nos enseña que hay una familia en la fe y que hay una pertenencia a una familia local. Así, hay una membresía de una familia espiritual local. Así que, si eres cristiano, no podrás evadir tu responsabilidad de adherirte a una iglesia local en la fe, a una familia en la fe. Y mientras que el ingreso, hermanos, por último, a la membresía universal es automático, si me permiten esa palabra, el ingreso en la membresía de la iglesia local no lo es, sino que requiere un procedimiento. Esto es, como les decía, el creyente que es adoptado hijo de Dios viene a ser parte ya de la membresía de la iglesia universal. Pero en la membresía de la iglesia local, siendo la iglesia universal intangible, ¿me explico? Es decir, el creyente viene a ser adoptado hijo de Dios y pasa a ser miembro de la familia de Dios, la familia universal, pero esa es una familia intangible que no puedes agarrar y ver y tocar en su totalidad, en cierta forma. En cambio, la inclusión en la membresía tangible que es la iglesia local, sí tiene un procedimiento. Esto es de que no solo es reconocido y legitimado aquel que entra en la membresía de la Iglesia Universal en la iglesia local de la misma forma. Es como el bebé recién nacido. Ciertamente, cuando nace, desde que nace es parte de la familia ya.
comparte ya los vínculos sanguíneos y afectivos con el resto de los integrantes de la familia a la que acaba de llegar. Pero, aunque ya es parte de la familia, aún tiene que recibir la legitimidad de su pertenencia ante el gobierno y la sociedad a través del recibimiento de su nombre propio y el nombre de su familia de manera legal y protocolaria. Esto es, ha nacido un bebé en casa y desde que nace ya es parte de la familia. Los vínculos de sangre ya le hacen parte de esa familia y en este caso es como el acceso a la Iglesia Universal. Pero aún todavía es necesario legitimar el nacimiento de esta nueva criatura en la familia local a través de un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Hay que darle un nombre y hay que darle nuestro apellido también. Y esto requiere un procedimiento. Se tiene que legitimar. Es decir, nosotros ya sabemos que es nuestro bebé, pero el resto de la sociedad y del mundo no lo sabe. Hay que legitimarlo. ¿Cómo? Tenemos que ir a registrarlo ante la autoridad. Tenemos que darle un nombre y nuestro apellido, para que así, a través de ese protocolo, que en este caso es instaurado por las autoridades, este bebé recibe legitimidad de pertenencia a su familia, a la que ya pertenecía, sí, pero ahora es legitimado. Las huellas de sus padres son registradas junto a sus pequeñas huellitas como señal indubitable del reconocimiento y legitimidad de que a todas luces es un miembro reconocido de la familia. De que no solo es reconocido y legitimado por su familia, sino que también este protocolo, si le queremos llamar así, este procedimiento le hará gozar de los mismos privilegios que el resto de sus hermanos, de que gozará del compromiso por parte de las autoridades de su familia de cuidarlo, de alimentarlo, de instruirlo, de enseñarle un oficio, de respaldarlo en el futuro delante de la sociedad o de quien lo demande, que tendrá parte y suerte entre sus demás hermanos en las decisiones familiares competentes, así como en la herencia que a la muerte de sus padres quede para sus hijos. Porque no es un ilegítimo, es un hijo reconocido y con todos los derechos y obligaciones de su pertenencia a su familia, de su membresía a su familia. ¿Y tú? ¿A cuál familia perteneces? ¿A cuál familia te unió Cristo? ¿A cuál cuerpo te ha integrado Cristo? ¿Has sido integrado ya al cuerpo de Cristo, a esa iglesia local como un miembro, como un dedo, como una mano, como un pie, como a un ojo? ¿O no consideras que sea necesario esto? ¿O querrás más bien seguir andando por tu camino? ¿O acaso no será que sigues
como todo buen católico, viendo la iglesia como un accesorio que te pones el domingo y que te enfada o que te estorba el resto de la semana y te lo quitas. Es más importante ser formal, puntual y comprometido con tu trabajo. ¿Es más importante eso para ti? ¿Es más importante ser formal con la sociedad, ser puntual con la sociedad y comprometido con la sociedad y con el gobierno que con el cuerpo o la familia a la que Dios te ha unido en Cristo? Porque estamos bien dispuestos a firmar contratos y hacer compromisos con nuestros jefes en el trabajo, a adquirir compromisos de puntualidad y de trabajo y sacrificio con la gente del mundo. ¿No es así? Pero con la familia de Dios, con la familia de la fe, ¿tenemos el mismo compromiso? ¿O es que no la consideramos importante? Pregunta: ¿nos consideras a nosotros tu familia en la fe? ¿Aún no nos consideras una iglesia sana? O como hacen ciertos adolescentes, será más bien que te avergüenzas de tus padres o tu familia en Cristo. ¿O es simplemente que lo que quieres es tener la libertad de luego poder salir y estar buscando alguna iglesia, alguna otra iglesia que te satisfaga? Aquí hay una familia a la que Dios te ha conducido para que te comprometas con ella. ¿O acaso piensas que todo esto es una casualidad, que Dios, que estás en este lugar como resultado de la casualidad, una combinación de eventos? ¿O es la soberanía de Dios que te ha guiado aquí? No sigas pues ese espíritu de unión libre, de unión sin compromisos y supuestamente también sin consecuencias. Porque es precisamente una especie de espíritu de unión libre religiosa, o tal vez un deseo de tener la libertad de salir huyendo a la hora que me plazca del lugar. O, como les preguntaba, ¿acaso será que después de 5 o 6 años en la iglesia todavía no consideran que sea una iglesia sana? Hermanos, aquí hay una familia en la fe a la que Dios les ha traído y a la que es necesario comprometerse, con la que es necesario comprometerse.